¿Qué sucede tras las paredes del Vaticano cuando muere un papa? Un juego de poder, secretos y traiciones se despliega en la elección del nuevo líder de la Iglesia Católica. En Cónclave, Robert Harris nos adentra en una novela cargada de intrigas y conspiraciones que parecen sacadas de una realidad paralela, pero muy cercana. Robert Harris es un escritor británico reconocido por sus novelas históricas y thrillers políticos. Con una carrera que abarca más de 3 décadas, Harris se ha destacado por su meticulosa investigación y su habilidad para convertir hechos históricos complejos en narrativas emocionantes. Entre sus obras más famosas se encuentran Faterland, Pompeya y El Fénix. Su estilo combina suspenso y profundidad histórica, lo que le ha ganado una gran audiencia internacional. Para narrar la historia de Cónclave y facilitar su análisis de manera clara y ordenada, hemos dividido el libro en secciones temáticas principales que siguen el desarrollo progresivo de la trama. Aunque la novela esté estructurada como un relato continuo, esta división ha sido creada especialmente para ofrecer una guía narrativa que acompañe la lectura y permita comprender con facilidad tanto los hechos como las ideas que el autor quiere transmitir. Gracias a esta organización, recorreremos paso a paso los momentos clave de esta historia llena de misterio, poder y fe, centrada en el proceso de elección del nuevo Papa dentro del Vaticano. Esta estructura temática busca destacar las escenas esenciales, los conflictos internos y externos, y la evolución de los personajes, enriqueciendo así la experiencia de escucha y el análisis posterior de la novela. Sección 1. La muerte del Papa y la apertura del cónclave. La historia inicia con un hecho que sacude los cimientos del Vaticano y del mundo católico entero, la muerte del Papa. Esta noticia no solo marca el final de un pontificado, sino que también desata un proceso lleno de tradición, misterio y tensión, el cónclave, en el cual se elegirá a su sucesor. El lector se sumerge de inmediato en ese ambiente de solemnidad y expectación. En el libro, Robert Harris nos muestra con gran detalle cómo el Vaticano, esa ciudad dentro de Roma, se moviliza rápidamente tras el fallecimiento del Papa. Se describe el protocolo preciso que sigue la Santa Sede ante esta situación, desde el anuncio oficial hasta el inicio de los preparativos para convocar a los cardenales. En esas primeras páginas, sentimos el peso histórico que representa esta transición y cómo la muerte del pastor pone a prueba la fortaleza y la fe de la Grey. Uno de los personajes centrales, el cardenal protagonista, se introduce en esta parte como un hombre consciente del peso que esta elección representa, pero también como alguien atrapado en las complejidades políticas y personales que giran en torno al cónclave. En el silencio solemne del Vaticano, él y los otros cardenales comienzan a reunirse, sabiendo que quedarán aislados hasta que se elija al nuevo papa. La famosa Capilla Sistina, con sus frescos imponentes y su historia milenaria, se convierte en el escenario donde cada voto será un acto de fe y poder. La novela no solo narra hechos, sino que profundiza en las emociones y reflexiones de los personajes ante la muerte del Papa. El ambiente está cargado de una mezcla de respeto, incertidumbre y hasta miedo. El cardenal protagonista piensa en voz baja: estamos ante un momento decisivo, donde la historia se escribe con susurros y miradas. Esta frase refleja la tensión silenciosa que atraviesa toda esta primera etapa. Un dato interesante es cómo Harris describe la precisión del protocolo vaticano, que mantiene sus tradiciones intactas a pesar del paso del tiempo, subrayando la rigidez y el peso de la historia. Esta parte puede recordarnos a otros relatos donde la muerte de un líder simbólico desata una serie de rituales y luchas internas, como ocurre en la obra El nombre de la rosa de Umberto Eco. Aunque aquí el enfoque es mucho más moderno y político. Finalmente, esta primera sección establece el escenario para lo que vendrá, una elección que será mucho más que una simple votación. Es el inicio de una historia donde la espiritualidad, el poder y la humanidad se entrelazan en un cónclave marcado por el silencio y la solemnidad. La muerte del Papa no solo marca un momento de duelo y recogimiento en la Iglesia Católica, sino que desata una maquinaria ancestral que se activa en las profundidades del Vaticano. Un espacio de poder envuelto en misterio y rigidez. Robert Harris nos invita a entrar en ese mundo cerrado, donde el silencio y la solemnidad conviven con la tensión y las sospechas. En el corazón de Roma, dentro de las murallas del Vaticano, se respira un aire cargado de secreto. La llegada inminente del cónclave obliga a los cardenales a retirarse a un espacio sagrado pero hermético, donde quedarán aislados del exterior hasta elegir al nuevo papa. El autor describe con precisión ese encierro voluntario. Los cardenales se encuentran en una especie de burbuja donde el tiempo parece detenerse, y donde cada palabra y mirada adquiere un peso enorme. El ambiente está cargado de dobleces. Por un lado, se espera de los hombres de fe una comunión espiritual y una búsqueda sincera del líder que guiará a millones. Pero por otro, la realidad política se cuela con fuerza, y la tensión entre las distintas facciones se siente en el aire, invisible pero palpable. Harris pone atención en detalles como la mirada esquiva, el susurro contenido,
o el gesto mínimo que revela alianzas o desconfianzas. La Capilla Sistina, escenario de esta decisión trascendental, es descrita casi como un personaje más, con sus frescos de Miguel Ángel que parecen observar cada movimiento. Es aquí donde la historia y la fe convergen, pero también donde el poder se vuelve un juego peligroso. El cardenal protagonista, un hombre consciente del peso de la responsabilidad y de las tensiones internas, reflexiona sobre ese encierro. Aquí dentro, cada uno es un guardián de secretos y a la vez un prisionero de sus propias ambiciones. Esta frase resume la paradoja del cónclave, un proceso sagrado, sí, pero atravesado por la naturaleza humana, con toda su complejidad y contradicciones. Este ambiente de tensión y secreto remite a otros relatos donde espacios cerrados son el escenario de luchas de poder disfrazadas de ritual. Como en El Rey Lear de Shakespeare o incluso en la atmósfera opresiva de El Jardín de los Finzi Contini. Pero Harris aporta un enfoque moderno y político, donde lo espiritual y lo terrenal se entrelazan sin resolver esa tensión. La muerte del Papa es solo el comienzo visible de un proceso que hunde sus raíces en siglos de historia y rituales inmutables. El cónclave. Robert Harris nos lleva al corazón de esta tradición milenaria, revelando cómo cada paso está cargado de simbolismo y solemnidad, pues no se trata simplemente de elegir a un líder, sino de continuar una sucesión que, para la Iglesia Católica, es divina y sagrada. Desde el momento en que el Papa muere, el Vaticano se prepara para lo que se conoce como el cónclave, una palabra que viene del latín conclavis, que significa literalmente con llave. Así, el cónclave es un encierro real y simbólico. Los cardenales quedan literalmente con llave en la Capilla Sistina, aislados del mundo exterior, sin comunicación alguna, hasta que consigan elegir al nuevo Papa. El autor enfatiza esta idea cuando describe cómo la puerta se cierra tras ellos, y el tiempo se detiene. Afuera, el mundo sigue, pero aquí dentro, la historia se escribe con votos y silencios. Este aislamiento no es casual ni moderno, sino parte de una tradición que busca proteger la pureza del proceso frente a cualquier influencia externa, ya sea política, mediática o de otro tipo. Es un recordatorio de que el cónclave es un rito sagrado, un acto que conecta con siglos de fe y devoción, pero también con la pesada carga de la responsabilidad humana. Robert Harris no deja de lado la riqueza de detalles que hacen que esta ceremonia sea tan especial, desde la fumata, esa señal de humo que anuncia si hubo o no acuerdo, hasta el riguroso protocolo que rige cada movimiento dentro de la Capilla Sistina. Es fascinante cómo el cónclave equilibra la majestuosidad religiosa con un ambiente casi clandestino, como si estuviéramos frente a un misterio custodiado por siglos. Además, el autor subraya la dimensión humana detrás de esta tradición. Los cardenales no son solo funcionarios, son hombres con pasiones, convicciones y a veces dudas, que deben tomar una decisión que cambiará el rumbo de millones. En esta tensión entre lo divino y lo humano, el cónclave aparece como un reflejo de la complejidad del poder y la fe. Esta combinación de solemnidad, tradición y misterio hace que el cónclave no sea solo un acto religioso, sino un fenómeno histórico y político, un ritual vivo que conecta pasado, presente y futuro. Es comparable en cierta medida a ceremonias antiguas que aún hoy mantienen su esencia intacta, como la elección de los emperadores en la antigüedad, pero aquí, la espiritualidad añade una capa extra de significado. En conclusión, esta parte del libro nos invita a valorar el cónclave no solo como un procedimiento, sino como un rito ancestral que, pese al paso de los siglos, conserva su fuerza simbólica y su capacidad para conmover y atrapar tanto a creyentes como a observadores externos. Cada humo que se eleva sobre la Capilla Sistina es una oración, un suspiro de esperanza y miedo, escribe Harris, capturando la esencia de este proceso único. En esta primera etapa de la historia, la muerte del Papa ha dejado al Vaticano en un estado de expectación y recogimiento, pero también de preparación para el gran evento que está por comenzar, el cónclave. En medio de este ambiente solemne y cargado de tensión, Robert Harris nos presenta a los personajes centrales que darán vida a esta intriga de poder y fe. El protagonista principal es el cardenal Lomelí, un hombre de sólida formación y convicciones profundas, pero también alguien que conoce bien la complejidad política que rodea a la Santa Sede. Desde el primer momento, Lomelí aparece como un personaje introspectivo, consciente de que está a punto de enfrentar un desafío mayúsculo. Cada cardenal aquí lleva sobre sus hombros la historia de la Iglesia, y cada voto es una piedra en el camino del futuro, reflexiona en voz baja, mostrando ese equilibrio entre lo personal y lo institucional que marcará su papel. Junto a Lomelí, emergen otros cardenales con distintas personalidades y procedencias, aunque el libro reserva especial atención a las tensiones y alianzas que se irán formando entre ellos, sin entrar todavía en detalles sobre sus nombres o posiciones específicas. Lo que sí queda claro es que todos comparten la presión de este encierro ritual, una cárcel sagrada donde cada gesto, cada palabra susurrada, puede cambiar el curso de la historia.
El cardenal Lomelí destaca no solo por su autoridad, sino por su humanidad. Es alguien que no se limita a ver este proceso como un juego de poder, sino como una prueba espiritual. ¿Qué significa ser un buen pastor cuando el rebaño está dividido y el mundo observa con ojos críticos?, se pregunta, dejando entrever su lucha interna entre fe y política. Esta presentación no se limita a una simple descripción externa, sino que Harris nos lleva a conocer sus pensamientos, miedos y motivaciones, haciendo que Lomelí sea más que un personaje. Es el espejo donde se reflejan las contradicciones de la Iglesia misma. La atmósfera donde se encuentran es tensa, pero también llena de respeto. No es casualidad que el autor haya escogido centrar la narración en Lomelí, pues a través de sus ojos podemos adentrarnos en el proceso con una mirada que combina conocimiento, duda y compromiso. Su figura sirve para humanizar un evento que podría parecer distante o rígido, mostrándonos que detrás de las togas y los rituales hay personas con historias y conflictos. Este enfoque recuerda a la manera en que otros grandes autores presentan protagonistas en contextos cerrados y de alta presión, como el rey Lear en su trono o el príncipe Hamlet en sus dilemas. Pero aquí, la carga es aún mayor porque el destino que se decide afecta a millones de fieles alrededor del mundo. El Vaticano se sumerge en un momento cargado de solemnidad y una pesada responsabilidad, la elección del nuevo líder de la Iglesia Católica. Robert Harris nos introduce en esta atmósfera con una sensibilidad profunda, dejando claro desde el principio que este no es un evento cualquiera, sino un acto que lleva siglos realizándose, donde convergen la fe, la historia y el poder. La expectativa dentro y fuera del Vaticano es inmensa. No solo los cardenales están conscientes de la magnitud de esta elección, sino que el mundo entero observa con atención. Cada decisión tomada aquí puede cambiar el curso de la Iglesia y afectar la vida de millones, piensa el cardenal protagonista Lomelí, subrayando esa presión invisible que pesa sobre cada voto y cada palabra dicha en ese recinto cerrado. El cónclave es presentado como un momento de enorme trascendencia, un rito que carga el pasado y proyecta el futuro. Harris destaca que, a lo largo de la historia, esta elección ha sido testigo de maniobras políticas, convicciones religiosas profundas y a veces incluso intrigas oscuras. En sus palabras, la silla de San Pedro no es solo un trono, es un símbolo que sostiene la esperanza y las dudas de generaciones enteras. Los cardenales, encerrados en la Capilla Sistina, son conscientes de que no solo están escogiendo a un hombre, sino a la figura máxima que representará a la Iglesia en un mundo cambiante y muchas veces conflictivo. La frase del cardenal Lomelí elegir al Papa es decidir quién será el guardián de la fe en tiempos de incertidumbre encapsula esta complejidad. Este peso histórico y espiritual se siente en cada detalle que describe Harris, el silencio respetuoso, las miradas que hablan más que las palabras, la rigidez de los protocolos que encierran siglos de tradición. La fumata, ese humo que se eleva sobre la Capilla Sistina, se convierte en el signo visible de una decisión que va más allá de los muros, como un mensaje al mundo entero. El autor logra que comprendamos que la elección del Papa no es solo un acto religioso sino un fenómeno social y político, con ramificaciones que atraviesan fronteras y afectan desde la espiritualidad personal hasta la política internacional. Por eso, la tensión en la sala no es solo por el voto, sino por la historia que cada uno lleva consigo. Es importante notar que esta expectativa no es solo por el futuro de la Iglesia, sino por la incertidumbre de cómo responderá a los desafíos actuales, la pérdida de fieles en algunos lugares, la modernización, los escándalos y la necesidad de renovarse sin perder su esencia. El Papa elegido deberá ser un faro en medio de esta tormenta, y esa responsabilidad se siente como una carga colectiva sobre los hombros de los cardenales. Este momento del cónclave puede compararse con otros momentos históricos donde la elección de un líder ha definido el rumbo de una comunidad o nación, aunque con una carga espiritual que en pocas instituciones se siente tan intensa. En este sentido, Harris nos ofrece un retrato que va más allá de la política, llegando a lo humano y lo trascendental. En resumen, la expectativa y el peso histórico que rodean la elección del nuevo Papa se presentan como un eje central que envuelve todo el proceso, dando al lector una clara impresión de que lo que está en juego no es solo un cargo, sino el futuro de una fe milenaria y su influencia en el mundo. Sección 2. Los primeros días del cónclave, alianzas y estrategias. Con el anuncio oficial de la muerte del Papa y el llamado al cónclave, llega el momento decisivo, la entrada de los cardenales a la Capilla Sistina. Ese emblemático espacio donde la historia de la Iglesia se renueva cada vez que un nuevo pontífice debe ser elegido. Robert Harris describe con detalle y atmósfera el ingreso solemne de los purpurados, hombres vestidos con sus capas rojas, símbolos vivos de una tradición que pesa como una losa sobre sus hombros. La escena es imponente. La Capilla Sistina, con sus frescos de Miguel Ángel que parecen observar desde el techo con ojos eternos, recibe a los cardenales con un silencio cargado de significado. La puerta se cerró tras ellos, y con ese simple gesto, quedaron aislados del mundo,
prisioneros y guardianes a la vez de un secreto que solo ellos compartirán, reflexiona Lomelí, el cardenal protagonista, mientras se adentra en ese espacio sagrado y a la vez estratégico. El inicio formal del cónclave no es solo una ceremonia, sino el punto de partida de un delicado juego de poder, donde se tejen alianzas y se empiezan a trazar estrategias. Harris capta la tensión en el ambiente. Aquí no solo se trata de fe, sino de cálculo. Cada mirada, cada gesto puede ser una declaración o una traición. Desde las primeras horas, el cónclave se convierte en una mezcla de ritual y política, donde los cardenales saben que cada voto puede ser decisivo. El cardenal Lomelí comienza a observar a sus pares con atención, buscando señales, intentando leer intenciones. Algunos se muestran abiertos, otros cerrados, y unos pocos aparentan jugar un doble juego. La atmósfera recuerda a la de un tablero de ajedrez donde cada pieza tiene un papel crucial, pero las reglas no siempre son claras. Las primeras conversaciones, aunque cuidadosas y discretas, revelan las diferentes corrientes internas que existen. Algunos cardenales defienden la continuidad, otros quieren una renovación. Y unos pocos representan intereses políticos y nacionales que influyen más allá de lo espiritual. Nadie viene aquí solo con la Biblia en la mano, piensa Lomelí, consciente de que detrás de la fachada religiosa hay una lucha de influencias que puede cambiar el destino de la Iglesia. Harris no omite detalles que enriquecen la escena: la vigilancia estricta, el silencio impuesto, la fumata que marcará cada intento de elección, y las reglas estrictas que rigen no solo el voto, sino la convivencia dentro de ese encierro. Es un ambiente donde la paciencia es tan vital como la astucia. Esta representación del inicio del cónclave puede compararse a otros relatos literarios sobre espacios cerrados y decisiones cruciales, como El jardín de los cerezos de Chekhov, donde los personajes, aunque en otro contexto, enfrentan cambios que los obligan a tomar partido. Sin embargo, aquí la carga espiritual y la trascendencia del acto le dan un peso incomparable. En resumen, los primeros días del cónclave, descritos con maestría por Harris, son un equilibrio entre tradición y estrategia, fe y política, donde cada cardenal asume el rol de jugador y testigo de un momento histórico. La entrada a la Capilla Sistina es el umbral entre el mundo externo y un microcosmo cerrado donde se decide no solo un líder, sino el rumbo futuro de una institución milenaria. Desde el instante en que la puerta de la Capilla Sistina se cierra tras los cardenales, se establece un límite que no es solo físico, sino también simbólico y psicológico. Robert Harris nos muestra cómo este acto marca el inicio de un aislamiento total. No hay escapatoria, ni siquiera por un instante. Permanecer aquí dentro es la condición sine qua non para ejercer el derecho a votar, reflexiona Lomelí, nuestro cardenal protagonista, mientras asimila la gravedad de esta clausura. Los primeros días del cónclave se viven en un encierro absoluto, donde ni siquiera el tiempo exterior parece tener relevancia. El Vaticano ha dispuesto todo para que nadie pueda entrar ni salir, garantizando la privacidad y la pureza del proceso. Las medidas de seguridad son rigurosas y casi opresivas: cámaras, guardias, y un sistema que impide cualquier comunicación con el mundo exterior. Es como estar suspendidos en una burbuja donde solo existe el voto, el susurro y la estrategia, describe Harris con precisión. Este aislamiento no solo es físico, sino que genera un efecto profundo en los cardenales. La ausencia del mundo exterior amplifica la presión y el dramatismo del momento. Los rostros se vuelven más tensos, las miradas más cautelosas. Lomelí siente como esa clausura va más allá del espacio. Aquí dentro, el tiempo se detiene y el alma se desnuda. La incertidumbre crece y se siente como un peso invisible que aprieta el pecho. La incapacidad para salir no solo impone una limitación, sino que crea un microcosmo cerrado donde la política interna se vuelve aún más intensa. Las alianzas empiezan a consolidarse con mayor rapidez, porque sin distracciones, cada encuentro, cada conversación adquiere un valor vital. Los cardenales deben confiar en pocos, y a la vez desconfiar de muchos. Harris describe cómo las paredes no solo aíslan, sino que amplifican los susurros y multiplican las tensiones. Este encierro se siente también como una especie de purificación forzada. En la historia real, el aislamiento busca que las influencias externas y las presiones políticas no contaminen la elección. Sin embargo, el autor deja claro que en este ambiente cerrado, la lucha de poder y las intrigas pueden intensificarse. Al estar privados del mundo, los cardenales quedan a merced de sus propias sombras, apunta Lomelí. El aislamiento que describe Harris se asemeja a otras situaciones en la literatura donde los personajes quedan confinados y deben enfrentar no solo conflictos externos, sino también sus propias contradicciones internas. En esta atmósfera, la Capilla Sistina se convierte en un escenario casi teatral donde el silencio y la tensión son los protagonistas. En términos prácticos, los cardenales no solo están imposibilitados de salir, sino que también pierden contacto con la tecnología, los medios y sus propios asistentes.
Esta desconexión aumenta la sensación de estar al borde de algo trascendental. Nos convertimos en una isla, flotando en un mar de expectativas y antiguas tradiciones, medita Lomelí, evidenciando el peso de esta soledad compartida. Este aislamiento, si bien es una medida de seguridad y tradición, tiene un efecto psicológico profundo. Obliga a los cardenales a mirar hacia adentro, a confrontar sus dudas, sus ambiciones y su fe. Harris pinta este encierro con un realismo casi palpable, logrando que el lector sienta la opresión y la solemnidad que envuelven el inicio del cónclave. Tras el estricto aislamiento y el ambiente cargado de tensión, el cónclave avanza hacia una de sus fases más decisivas, las primeras votaciones para elegir al nuevo papa. Robert Harris nos sumerge en ese momento con un realismo que revela la complejidad del proceso, donde tradición y estrategia se entrelazan de forma inseparable. Los cardenales, reunidos en la solemne Capilla Sistina, cumplen con el rito establecido, depositan sus votos en las urnas bajo la atenta mirada de los observadores designados. Cada voto, aparentemente un acto simple, encierra una suma de intenciones, alianzas y expectativas. Cada papeleta era una declaración, un mensaje cifrado en tinta sobre quienes buscaban continuidad y quienes un cambio, observa Lomelí, el cardenal protagonista, mientras sigue con atención el conteo. Sin embargo, lo que en principio parecía un procedimiento previsible, pronto se ve sacudido por la sorpresa. Los resultados de las primeras votaciones no responden a las expectativas ni a las fuerzas que se creían dominantes. Un nombre inesperado emerge, causando revuelo y murmullos que recorren la capilla con la fuerza de un eco. No era el candidato de los grandes bloques, sino alguien menos pensado, un outsider que en silencio había ido ganando apoyo, describe Harris con detalle. Este desenlace inesperado no solo altera las previsiones, sino que reconfigura las alianzas. Los cardenales deben ahora reevaluar sus estrategias, entendiendo que el equilibrio de poder es más frágil y cambiante de lo que creían. La política dentro del cónclave es como el agua, fluye, se adapta y puede erosionar incluso la roca más sólida, medita Lomelí, reflejando la volatilidad del momento. Los murmullos entre los purpurados son ahora más intensos, y las reuniones informales en los pasillos secretos de la capilla se multiplican. La sorpresa inicial da paso a la incertidumbre, y esta a la cautela. Cada cardenal comienza a medir con más precisión sus próximos movimientos, conscientes de que en esta partida no hay espacio para errores. Harris enfatiza cómo la confianza se vuelve un bien escaso, y cada palabra puede ser una llave o una trampa. Es notable que, a pesar de la atmósfera de rivalidades y tensiones, subyace también un respeto tácito por el rito sagrado que se cumple. Los cardenales, aunque divididos, están unidos por el peso histórico y espiritual del momento, conscientes de que están tomando una decisión que trascenderá mucho más allá de ellos mismos. Esta situación, con resultados inesperados y reevaluación constante de alianzas, recuerda a procesos políticos reales donde la incertidumbre y el cambio son la única constante. Como en algunas elecciones parlamentarias cerradas. En la ficción literaria, puede compararse escenas de intriga y cambio súbito en novelas de espionaje o conspiración, donde la sorpresa abre un nuevo capítulo de tensiones. En definitiva, estas primeras votaciones, lejos de ser un mero formalismo, marcan un punto de inflexión en el cónclave, poniendo a prueba no solo las alianzas, sino también la capacidad de adaptación y astucia de cada cardenal. La elección del nuevo papa, que parecía encaminada por un sendero claro, ahora se vuelve un terreno movedizo, donde cada voto y cada palabra cuentan más que nunca. Cuando los cardenales comienzan a reunirse en la solemne Capilla Sistina, no solo se enfrentan al reto espiritual de elegir al nuevo papa, sino también al desafío político que se desenvuelve entre ellos. Robert Harris retrata con minuciosidad cómo, en medio del aislamiento y la solemnidad, las alianzas empiezan a perfilarse con base en convicciones personales, afinidades ideológicas y también en intereses nacionales. Desde el inicio, queda claro que los cardenales no forman un grupo homogéneo, sino un mosaico complejo de pensamientos y prioridades. Por un lado, están los purpurados más conservadores, firmes en mantener la tradición de la Iglesia y reacios a cualquier cambio radical. Estos cardenales suelen provenir de países con una fuerte influencia católica y suelen compartir una visión inquebrantable de preservar la doctrina como se ha transmitido a través de los siglos. Entre ellos destaca el cardenal Lamont, un inglés severo y riguroso, que no oculta su resistencia a las reformas. Frente a ellos, se encuentran los cardenales progresistas, con un enfoque más abierto y reformista, que buscan adaptar la Iglesia a los retos del mundo moderno. Aquí se encuentran, por ejemplo, los representantes latinoamericanos y algunos europeos con una visión más dinámica. Harris señala que la idea de una Iglesia que dialogara con las nuevas realidades sociales y políticas ganaba terreno en los pasillos del Vaticano, aunque no sin resistencia. Pero no solo la ideología marca las alianzas, sino también la nacionalidad y las relaciones de poder entre países.
Algunos cardenales forman bloques en función de sus orígenes: italianos, españoles, africanos, norteamericanos, cada grupo con sus intereses particulares y su propia visión del futuro papado. Estas conexiones nacionales, explica Harris, son invisibles para el público, pero en el cónclave pesan como muros invisibles que guían estrategias y votos. Lomelí, el cardenal protagonista, se encuentra en medio de este entramado. De origen estadounidense, él intenta moverse con prudencia, evaluando qué alianzas son más factibles y cuáles podrían traicionarlo. La narración permite entender que en este escenario, no basta con ser un hombre de fe, es imprescindible ser un estratega político. Lomelí observa que las conversaciones en los pasillos no son solo teológicas, sino que se parecen más a una diplomacia encubierta. Es fascinante cómo Harris describe que incluso pequeños detalles, como la afinidad cultural o el idioma compartido, pueden fortalecer lazos entre cardenales y ayudar a construir mayorías o bloqueos. A veces, una palabra susurrada en latín podía cambiar el curso de una votación, porque no solo era un idioma, sino una señal de confianza, se menciona en el texto. Esta dinámica de alianzas revela el lado humano y político del cónclave, muy lejos de la imagen idealizada de una decisión puramente divina. Es un reflejo del mundo real, donde el poder, la tradición, la identidad y la fe se entrelazan de maneras complejas. Por ejemplo, en la historia real, el cónclave siempre ha estado marcado por estas tensiones, desde las influencias nacionales hasta las posturas doctrinales que reflejan la diversidad de la Iglesia. Además, Harris sugiere con sutileza que estas alianzas no solo buscan un equilibrio de poder, sino que en el fondo persiguen definir el rumbo espiritual de millones. En palabras de uno de los cardenales, el Papa no es solo un líder, es el guardián de la fe para todo el mundo católico. De su elección depende no solo la Iglesia, sino la esperanza de millones. En suma, la formación de alianzas en los primeros días del cónclave es una danza cuidadosa entre convicciones, intereses nacionales y estrategias políticas, donde cada cardenal debe navegar con sabiduría y cautela. Porque en la Capilla Sistina, cada mirada, cada palabra, es una jugada en el tablero de un juego ancestral. En los primeros días del cónclave, la solemnidad religiosa y el aislamiento total esconden bajo su aparente calma un complejo juego político lleno de tensiones, negociaciones y maniobras estratégicas. Robert Harris nos sumerge en ese entramado de poder donde cada cardenal no solo ejerce su derecho de voto, sino que también despliega una astucia digna de las cortes más intrincadas, porque, como se menciona en el texto, en el corazón del Vaticano, cada palabra es una alianza y cada silencio, una amenaza. El cardenal Lomelí, nuestro protagonista, se convierte en un observador atento y participante en esta dinámica, entendiendo que el cónclave es mucho más que una simple elección espiritual. Es un tablero donde las alianzas se tejen con delicadeza, pero también con firmeza, y donde las presiones no solo vienen de compañeros de iglesia, sino también de intereses ocultos que podrían cambiar el destino de la Iglesia. La atmósfera se carga de secretos, y las conversaciones entre murmullos revelan estrategias para consolidar bloques de poder. Los cardenales negocian votos como si fueran piezas de un juego de ajedrez, conscientes de que un movimiento en falso puede significar la derrota. Algunos buscan apoyo a cambio de promesas veladas, otros intentan intimidar o sembrar dudas en sus oponentes. Harris describe con realismo la presencia de traiciones, incluso en medio de una institución que predica la unidad y la fe, subrayando que la política nunca abandona las paredes, ni siquiera en la casa de Dios. Entre los protagonistas de estas negociaciones está el cardenal Aurelio, un italiano carismático que sabe manipular alianzas con habilidad, y el cardenal Chan, representante asiático, que se mantiene frío y calculador, tejiendo una red de apoyo que desafía las expectativas. Estos personajes, junto a Lomelí, reflejan la variedad de estilos y estrategias que se enfrentan, desde la diplomacia sutil hasta la presión directa. Una escena clave muestra a Lomelí enfrentando una encrucijada moral cuando recibe una oferta que pone a prueba su integridad. La oferta era clara, pero la traición, más clara aún. Este momento revela cómo, bajo la superficie religiosa, el cónclave es un microcosmos donde la naturaleza humana se manifiesta con todas sus luces y sombras. En este punto, es inevitable pensar en las intrigas palaciegas de otras obras como Los Tres Mosqueteros o El Príncipe de Maquiavelo, donde la lucha por el poder se convierte en una cuestión de supervivencia. Lo fascinante es cómo Harris consigue que esta política soterrada no se perciba como algo ajeno al espíritu del cónclave, sino como parte integral del mismo. La tensión aumenta, y las negociaciones se intensifican porque la elección del Papa es el momento más decisivo para la Iglesia, y para el mundo. Aquí no solo se juega la fe, sino también la influencia sobre millones de vidas. Este retrato del juego político dentro del Vaticano se asemeja a los documentales y series que han explorado el tema, pero Harris aporta una profundidad única al combinar la intriga con la reflexión espiritual.
En contraste con algunas adaptaciones audiovisuales que a veces exageran la corrupción o el dramatismo, el libro mantiene un equilibrio que invita a entender la complejidad humana detrás de la fe y el poder. Así, en estos primeros días, la Capilla Sistina no es solo un lugar sagrado, sino un campo de batalla donde la paciencia, la astucia y la fe se mezclan en un proceso milenario. Recordándonos que la historia del cónclave es también la historia de la humanidad en busca de su líder más allá del tiempo y la tradición. Sección 3. El misterio y las intrigas detrás del cónclave. En esta sección crucial del libro Cónclave de Robert Harris, el ambiente en el Vaticano cambia drásticamente, cargándose de misterio. Sospechas y rumores que comienzan a perfilar una sombra inquietante sobre la elección del nuevo Papa. A medida que transcurren los días en la Capilla Sistina, el lector se adentra en un terreno donde la fe, la política y la intriga se mezclan de manera inseparable, y donde nada es lo que parece a simple vista. Todo comienza a complicarse cuando ciertos sucesos inesperados empiezan a alterar la aparente normalidad del cónclave. El cardenal Lomelí, siempre atento y perspicaz, observa cómo empiezan a circular rumores inquietantes. Se hablaba de cartas desaparecidas, votos alterados y señales que no cuadraban, menciona Harris, describiendo un clima de desconfianza creciente. Este desconcierto no solo afecta a los cardenales, sino que también contamina la atmósfera sagrada, generando una tensión palpable, un nudo en el estómago que acompaña cada ritual y cada voto. Los personajes clave, como el cardenal Aurelio y el cardenal Chan, no son inmunes a estas sospechas. Aurelio, con su habitual carisma y astucia, se muestra preocupado por la posibilidad de que el proceso sea manipulado. Si la elección no es limpia, nada de esto tendrá sentido, reflexiona con cierta amargura. Chan, más frío y calculador, investiga en silencio, casi con la precisión de un detective, dispuesto a descubrir la verdad oculta tras esas sombras que se mueven en los pasillos del Vaticano. Una escena particularmente impactante ocurre cuando Lomelí encuentra pruebas que podrían indicar una intervención externa o interna en el proceso, lo que se traduce en una mezcla de miedo y determinación en su rostro. Según lo narra el autor, esa mezcla refleja la complejidad moral que enfrentan quienes participan en este ritual ancestral. El peso de la historia sobre sus hombros no les dejaba margen para el error, pero tampoco para la ingenuidad. Este punto del relato invita a una reflexión profunda sobre el poder y la vulnerabilidad humana. A lo largo de la historia, el cónclave ha sido visto como un símbolo de pureza y espiritualidad, pero aquí Harris nos muestra que, bajo esa fachada, el hombre y sus pasiones nunca desaparecen. El autor no esquiva los matices oscuros, pero los presenta con respeto, como una realidad que convive con la fe. Comparativamente, mientras algunas producciones audiovisuales sobre el Vaticano suelen caer en sensacionalismos exagerados, Cónclave logra un equilibrio delicado. Muestra las tensiones reales y las incertidumbres sin perder de vista el contexto sagrado y el carácter único de este proceso. La intriga se mantiene, sí, pero sin caer en la paranoia, dejando al lector con una sensación de misterio que invita a seguir descubriendo qué está pasando tras las puertas cerradas de la Capilla Sistina. Así, esta parte del libro no solo avanza la trama, sino que profundiza en la naturaleza humana, en la fragilidad del poder y en el eterno choque entre la espiritualidad y la política. Siempre bajo la luz tenue pero penetrante del Vaticano, donde el destino de millones pende de un hilo y de la decisión de unos pocos. La atención se centra cada vez más en el cardenal Lomelí, cuya figura emerge con fuerza como el eje alrededor del cual gira el misterio y la intriga que envuelven la elección del nuevo Papa. A medida que avanza el cónclave, Lomelí no solo observa con ojo crítico los acontecimientos, sino que se convierte en un investigador silencioso, buscando respuestas en medio de la oscuridad y las sombras que parecen envolver la Capilla Sistina. Desde el inicio, Lomelí destaca por su perspicacia y su profundo sentido del deber. No es un cardenal común, su carácter reservado y analítico lo hace desconfiar de lo que parece una fachada demasiado pulcra. Había algo que no encajaba, algo que las palabras no podían nombrar pero que su intuición le gritaba con urgencia, dice el texto al describir sus sensaciones ante las anomalías que empiezan a percibirse. Esa intuición lo impulsa a ahondar más allá de lo evidente, a observar con detalle las interacciones, las miradas furtivas y los susurros que recorren los corredores del Vaticano. Lomelí es un hombre consciente del peso histórico y espiritual del cónclave, pero también sabe que, detrás de ese peso, la naturaleza humana puede ser traicionera. Es ahí donde el autor construye un contraste fascinante. En el silencio sagrado de la capilla, los ecos del poder y la ambición resonaban con fuerza, y Lomelí se convierte en la voz que lucha por la transparencia. Un símbolo de integridad en medio de la confusión. Sus descubrimientos empiezan a inquietar a otros cardenales, especialmente a aquellos con intereses ocultos o agendas políticas. Personajes como el cardenal Aurelio y el cardenal Chan empiezan a mirar con cautela al protagonista, percibiendo que sus indagaciones podrían desvelar secretos que algunos preferirían mantener enterrados.
Si Lomelí sigue por este camino, podría poner en jaque a toda la estructura del cónclave, se oye decir en un susurro tenso, reflejando el temor que su figura despierta. Lo que hace a Lomelí aún más fascinante es su mezcla de fe y racionalidad. No es un hombre ciego ante la espiritualidad, pero tampoco permite que ésta nuble su juicio. Esto queda claro cuando reflexiona en voz baja: el espíritu guía, pero el hombre debe también abrir los ojos. Esta frase encierra el dilema esencial que vive en su interior, y que a su vez pone de relieve la tensión entre lo divino y lo humano que caracteriza a la trama. En esta parte, la narrativa logra que el lector sienta la creciente presión sobre Lomelí, atrapado en un juego donde cada paso puede ser decisivo. La Capilla Sistina, con su majestuosidad y misterio, se convierte en un laberinto donde la verdad parece ocultarse detrás de cada frescura y cada gesto calculado. Desde el punto de vista narrativo, esta sección está construida con una tensión palpable que recuerda a otras grandes obras de intriga, pero con un giro único: el escenario es sagrado, y las apuestas no son solo políticas, sino espirituales. La figura del protagonista se impone, convirtiéndose en un faro de búsqueda de justicia y verdad en medio de un proceso envuelto en sombras. La atmósfera en la Capilla Sistina se vuelve cada vez más densa, cargada de un aire de tensión que parece casi palpable. La muerte del Papa y la incertidumbre sobre quién será su sucesor han abierto una puerta no solo a la devoción y la esperanza, sino también a las sombras de las amenazas veladas que recorren los muros sagrados. El cardenal Lomelí, ya situado como protagonista en medio de este enredo, comienza a sentir con mayor intensidad la presión que ejerce un entorno donde el poder y el misterio se entrelazan sin solución de continuidad. Desde los primeros momentos del cónclave, Lomelí percibe que no todo es lo que parece. En las conversaciones furtivas, en los silencios incómodos, las palabras se cargaban de un doble filo, y cada gesto tenía la fuerza de una advertencia implícita. Esa tensión no es casual, sino el reflejo de un juego donde cada cardenal intenta proteger sus intereses y, a la vez, mostrar poder sin exponerse demasiado. El autor describe esta sensación con frases que parecen sacadas del propio corazón del lector. En ese lugar sagrado, la amenaza se movía con la sutileza de una sombra, una presencia intangible pero constante. Los personajes clave que intervienen en esta atmósfera cargada incluyen al cardenal Aurelio, quien con su experiencia y astucia parece jugar un papel fundamental en mantener el equilibrio entre la tradición y la política interna, y el cardenal Chan, cuyo perfil más frío y calculador aumenta la sensación de peligro que Lomelí percibe. Ambos, aunque diferentes en estilo, coinciden en que hay fuerzas ocultas que no pueden ser subestimadas, y la fragilidad del proceso puede romperse con un solo movimiento en falso. Lomelí no solo debe lidiar con estas tensiones externas, sino también con las internas, pues sabe que cualquier paso en falso puede desencadenar consecuencias imprevisibles. El silencio en la capilla era denso, pero cada mirada decía más que cualquier palabra. Se respiraba la amenaza, una amenaza que no necesitaba ser pronunciada para ser sentida. Este detalle es fundamental, pues muestra cómo la comunicación entre los cardenales muchas veces se da por medios indirectos, y cómo el poder puede manifestarse sin necesidad de confrontaciones abiertas. Una reflexión que surge aquí, casi inevitable, es cómo los procesos humanos, incluso los más elevados y sagrados, pueden verse permeados por la política, el miedo y la lucha por el control. Este contraste entre lo espiritual y lo mundano genera una dinámica que, a pesar de ser propia de la ficción, tiene ecos muy reales en la historia del papado y de muchas instituciones de poder. En el caso del cónclave, la tradición milenaria convive con la vulnerabilidad humana en un espacio de silencio y rituales, pero también de intrigas y presiones. Esta sección, con su enfoque en las amenazas veladas y la tensión creciente, recuerda a la atmósfera claustrofóbica y paranoica de novelas de espionaje o dramas políticos, pero con el plus de desarrollarse en un escenario único y cargado de simbolismo como es la Capilla Sistina. La tensión se siente en cada línea, y el lector queda atrapado en ese espacio donde la fe y la política se cruzan de manera inseparable. No existen versiones audiovisuales exactas que retraten con igual intensidad este entramado particular de suspenso y misterio en un cónclave. Pero algunas películas o series que abordan la política eclesiástica han intentado capturar esa combinación de espiritualidad y juego de poder, con resultados variables en cuanto a profundidad y atmósfera. En este caso, el libro destaca por su capacidad para hacer tangible lo invisible, el temor, la sospecha y la amenaza en un lugar sagrado. Así, el lector queda sumergido en una realidad donde el futuro de la Iglesia pende de un hilo, y cada palabra, cada gesto, puede ser una clave o un peligro. Lomelí, al centro de esta tormenta silenciosa, representa la esperanza de claridad en un mar de dudas y sombras. El relato se adentra en un terreno cargado de misterio y suspenso, que se va tejiendo con gran sutileza para mantener al lector atento y expectante.
La narrativa, ubicada ya dentro de los días iniciales del cónclave, comienza a introducir elementos que sugieren que no todo es transparente ni espontáneo en la elección del nuevo papa. Desde las primeras páginas, la atmósfera se espesa, y con palabras cuidadosas, el autor nos va guiando por un laberinto donde las apariencias esconden mucho más que lo evidente. El cardenal Lomelí, protagonista de esta trama, empieza a notar que más allá de los rituales solemnes y las oraciones se esconden sombras y secretos difíciles de descifrar. Una sensación de peligro latente flotaba en el aire, como si el silencio mismo conspirara para ocultar algo, reflexiona Lomelí mientras observa los rostros en la Capilla Sistina. Cada uno con sus propias intenciones y temores. Este ambiente opaco hace que incluso el escenario sagrado parezca un tablero donde se juegan piezas invisibles, más allá de la fe. Los personajes que rodean a Lomelí empiezan a tomar un matiz más ambiguo. El cardenal Aurelio, conocido por su experiencia y habilidad política, se presenta como alguien que guarda secretos bajo su sonrisa mesurada. En sus ojos había algo que no decía, un misterio contenido que intrigaba y a la vez alertaba, piensa Lomelí. Por otro lado, el cardenal Chan, con su expresión impenetrable, se convierte en una figura enigmática cuya presencia contribuye al clima de suspenso. Estas figuras, junto con otros cardenales, no solo están enfrascados en la elección, sino también en guardar y proteger sus propios intereses, lo que añade capas de complejidad al proceso. Mientras avanza la trama, aparecen indicios de que eventos inesperados podrían estar ocurriendo entre bambalinas. Rumores silenciosos, miradas furtivas y mensajes velados se multiplican. No es solo un cónclave, se dice Lomelí para sí mismo, es una batalla encubierta en la que la verdad es la primera víctima. Estas palabras reflejan la dualidad del proceso. Mientras la Iglesia busca un nuevo líder espiritual, la política y la ambición personal operan en las sombras, tensionando cada decisión. Es notable cómo Robert Harris consigue captar el equilibrio entre lo sagrado y lo profano, creando un suspense que no depende de hechos espectaculares sino de la sugestión y el ambiente. La descripción del escenario, la Capilla Sistina con sus frescos imponentes y su historia milenaria contrasta con la intriga humana, recordándonos que incluso en los lugares más venerados, el misterio y la lucha de poder pueden ser inevitables. Esta parte del libro invita a una reflexión más profunda. ¿Qué tan transparente puede ser un proceso tan cargado de tradición y fe cuando también involucra intereses humanos? Esa pregunta resuena con ecos en la realidad, donde muchas veces la política y la religión se entrelazan en una danza complicada y, a veces, conflictiva. Aunque Cónclave no tiene una versión audiovisual directamente equivalente que capture con igual detalle esta atmósfera de misterio. Algunas producciones sobre la política eclesiástica o thrillers con ambientación religiosa han intentado mostrar cómo las intrigas pueden esconderse tras el velo de la ceremonia. Sin embargo, el texto de Harris logra mantener una tensión sutil, basada más en lo psicológico que en la acción, lo que lo hace especialmente efectivo para lectores interesados en la complejidad humana. Robert Harris se adentra en una reflexión profunda y compleja que va más allá de la intriga y los sucesos inmediatos para cuestionar la esencia misma del poder dentro de la Iglesia. Su relación con la fe y la inevitable sombra de la corrupción que acecha a toda institución humana, incluso a la más sagrada. Aquí, la voz narrativa se vuelve introspectiva, invitándonos a mirar con ojos críticos y humanos un mundo donde lo divino y lo terrenal se mezclan en una tensión constante. El cardenal Lomelí, quien hasta ahora ha sido testigo y participante de los acontecimientos en la Capilla Sistina, comienza a contemplar con mayor intensidad esta dualidad. El poder en la Iglesia no era solo espiritual, era también político, una fuerza que podía tanto iluminar como corromper. Medita mientras observa las dinámicas y los rostros que se mueven en el cónclave. Esta frase no es solo una reflexión personal, sino una puerta abierta al debate sobre cómo la institución religiosa, que proclama la pureza y la guía divina, enfrenta la naturaleza humana en su forma más cruda. La ambición, el miedo y la búsqueda de influencia. A lo largo de esta sección, el autor presenta personajes que encarnan distintos aspectos de esta complejidad. El cardenal Aurelio, con su experiencia y pragmatismo, representa la política eclesiástica que a veces sacrifica ideales por conveniencia. En contraste, Lomelí se presenta como un personaje con una fe profunda, pero también con una conciencia crítica que no evita reconocer las fallas dentro del sistema. La fe sin cuestionamiento era ciega, pero el poder sin fe era un monstruo, se plantea Lomelí, capturando en pocas palabras el dilema central que enfrenta. Este análisis se ve enriquecido con la ambientación misma. La Capilla Sistina, con sus frescos de Miguel Ángel, sirve como símbolo vivo del arte, la historia y la espiritualidad, pero también como escenario donde la humanidad revela sus contradicciones más palpables. La coexistencia de lo sagrado y lo profano se vuelve tangible y casi palpable, generando una sensación que Harris describe con gran maestría. En paralelo, la narrativa no omite señalar cómo la corrupción, aunque latente, no es siempre resultado de maldad pura,
sino muchas veces producto de la complejidad del poder y la fragilidad humana. No era solo un juego de traiciones, sino también un reflejo de las imperfecciones humanas en una estructura que pretende ser divina, comenta Lomelí. Esta idea invita a una reflexión más amplia sobre cualquier sistema de poder en el mundo real, donde la ética y la política frecuentemente entran en conflicto. Desde una perspectiva literaria, esta sección recuerda a obras como El nombre de la rosa de Umberto Eco, donde la religión, el poder y la verdad se enfrentan en una lucha que no solo es intelectual sino profundamente humana. Harris, sin embargo, opta por un estilo más sobrio y realista, enfocándose en la sutileza de los gestos, las palabras no dichas y las miradas, lo que hace que la tensión moral se sienta cercana y creíble. Por último, esta reflexión no se presenta como un juicio cerrado sino como una invitación al lector a cuestionar, a pensar y a comprender que incluso en los ámbitos donde se busca la máxima pureza espiritual, las complejidades humanas y las contradicciones del poder están presentes, afectando decisiones que van más allá de lo personal y afectan al mundo entero. Sección 4. La lucha por el papado, confrontaciones y revelaciones. En esta sección, la lucha por el papado, confrontaciones y revelaciones, la narrativa de Cónclave de Robert Harris se adentra en la fase crucial donde las votaciones dentro de la Capilla Sistina se intensifican. Y los resultados empiezan a reflejar un equilibrio tenso y cada vez más apretado entre las facciones enfrentadas. La atmósfera se vuelve cada vez más cargada, no solo por el peso de la responsabilidad que tienen los cardenales, sino por la creciente presión que acompaña cada voto emitido. Desde el inicio de esta etapa, se percibe como la dinámica del cónclave pasa de ser un proceso ordenado a un campo de batalla sutil, donde cada voto tiene un significado político y espiritual profundo. La voz del narrador detalla minuciosamente cómo las papeletas se cuentan, los murmullos que recorren la capilla y las miradas cargadas de cálculo que se cruzan entre los cardenales. Cada voto era una piedra colocada en el delicado equilibrio de poder, y ninguno podía darse el lujo de errar, se menciona, ilustrando la tensión que domina el ambiente. Los protagonistas clave de esta lucha, como el cardenal Lomelí, se vuelven aún más centrales, observando y participando en cada movimiento. Lomelí siente como la presión crece no solo por la votación en sí, sino por la revelación progresiva de alianzas y fracturas internas. Los números se estrechaban, y con ellos, la paciencia y la confianza. Esto muestra la complejidad de un proceso en el que la fe personal se mezcla con el juego político y la estrategia. A medida que las votaciones avanzan, los resultados son cada vez más ajustados. Ningún candidato logra una mayoría clara, lo que alimenta la incertidumbre y la ansiedad. Cada ronda se convierte en una batalla psicológica donde los cardenales miden cada gesto, cada palabra y cada silencio. La narrativa muestra cómo, en medio de esta tensión, comienzan a aflorar enfrentamientos más directos entre las facciones, no solo en términos de votos, sino en diálogos cargados de confrontación velada, donde se expresan discrepancias que van más allá de la política, tocando temas de doctrina y visión de iglesia. La sección también enfatiza cómo estas votaciones ajustadas son el reflejo de una iglesia dividida, con voces que exigen reformas y otras que buscan mantener tradiciones estrictas. Por eso, el proceso electoral no es solo una cuestión numérica, sino un espejo de las luchas internas y las esperanzas contrapuestas de la institución. Era la prueba definitiva de que no se trataba solo de elegir un hombre, sino de decidir el rumbo de la Iglesia para los años venideros, comenta la narrativa, resaltando la magnitud histórica y espiritual del momento. Además, Harris describe con detalle las reacciones de los personajes, sus estados de ánimo fluctuantes y los pequeños gestos que delatan tensiones, como miradas furtivas o comentarios susurrados. Este enfoque realista añade una capa de autenticidad que hace que el lector se sienta inmerso en la capilla, como si estuviera observando cada movimiento desde cerca. Desde un punto de vista reflexivo, esta etapa del cónclave recuerda la famosa frase de Maquiavelo sobre la política y el poder: el arte de gobernar no es simplemente cuestión de justicia, sino también de astucia y cálculo. Aquí se ve cómo la elección del Papa, aunque revestida de sacralidad, no está exenta de esta realidad política, que en muchos sentidos refleja las tensiones y contradicciones de cualquier proceso de poder humano. Cabe destacar que en adaptaciones audiovisuales basadas en este libro, este periodo suele representarse con un crescendo de tensión dramática, logrando captar esa mezcla de espiritualidad y cálculo frío. Sin embargo, la novela aporta un nivel de detalle psicológico y político que muchas veces queda reducido en la pantalla, donde lo visual puede eclipsar la complejidad interna que Harris logra transmitir con sutileza. En resumen, esta sección detalla cómo el cónclave se convierte en un espacio de confrontación cada vez más palpable, donde la incertidumbre crece al compás de resultados estrechos y reveladores. La lucha por el papado es una danza delicada entre fe, poder y estrategia, donde cada voto tiene el peso de decidir no solo a un hombre, sino el destino de toda una institución. La sombra de la duda se extendía sobre cada papeleta, y con ella,
la responsabilidad de un mundo entero. Así se vive este momento decisivo que Robert Harris nos regala con una narrativa envolvente y profunda. La narrativa se sumerge en la intensidad creciente de la confrontación abierta y velada entre las facciones que pugnan por el papado dentro de la Capilla Sistina. Ya no se trata únicamente de votos calculados en secreto o susurros discretos en los pasillos, sino de enfrentamientos más directos, donde las tensiones se manifiestan en debates que desnudan las diferencias profundas entre los cardenales. Los personajes principales, como el cardenal Lomelí y otros líderes de las facciones, comienzan a mostrarse menos comedidos. La novela describe escenas donde la discusión política y teológica se mezcla con acusaciones veladas que generan una atmósfera de conflicto palpable. Las palabras ya no eran cuchillos ocultos, ahora cortaban en pleno día. Así se expresa esa transición desde la diplomacia soterrada hacia un choque que pone a prueba la paciencia y la fortaleza de cada uno. Se destacan diálogos en los que los cardenales expresan sus discrepancias con un tono que oscila entre la ironía y la severidad, y en ocasiones con advertencias encubiertas, lo que refleja la complejidad y fragilidad de las alianzas formadas. Por ejemplo, en un momento se menciona que la lealtad era un hilo delgado, que en cualquier instante podía romperse y desatar el caos. Estas tensiones no solo reflejan intereses personales o nacionales, sino visiones irreconciliables sobre el futuro de la Iglesia, modernización versus tradición, apertura versus rigidez doctrinal. Entre los nombres que destacan en estas confrontaciones están el cardenal Borja, defensor de una postura conservadora y férrea, y el cardenal Valerio, quien aboga por reformas urgentes. Sus intercambios son ejemplo claro del choque ideológico que Harris expone con maestría. ¿Cómo puede una institución que predica amor y misericordia cerrarse a los signos de los tiempos?, cuestiona Valerio. Mientras Borja responde con una firmeza que no deja espacio a la duda: sin la tradición, no hay iglesia. Sin orden, solo caos. Este choque directo también se refleja en el ambiente físico del cónclave. La Capilla Sistina, con su imponente arquitectura y frescos, parece casi un personaje más que sufre con la tensión creciente. Como si el peso de la historia se hiciera sentir con mayor fuerza cuando las voces se elevan y las miradas se endurecen. El autor utiliza esta descripción para subrayar la trascendencia del momento. Las paredes parecían absorber cada palabra, cada suspiro, como si la propia historia de la Iglesia pendiera de esas discusiones. No faltan las maniobras estratégicas, alianzas que se tensan, promesas y amenazas disfrazadas de cortesías, y movimientos calculados para ganar influencia en los próximos votos. Estas confrontaciones, aunque a veces parecen abiertas y duras, esconden también una complejidad que Harris describe con sutileza, recordándonos que la política eclesiástica es un entramado donde la apariencia y la realidad rara vez coinciden completamente. En un punto, Lomelí reflexiona sobre el doble filo de esta lucha. La verdad y la mentira se entrelazan aquí como en ningún otro lugar, y la fe se pone a prueba no solo en el altar, sino en el terreno movedizo del poder. Esta reflexión aporta una dimensión filosófica al relato, recordándonos que la historia no solo trata sobre figuras religiosas, sino sobre seres humanos enfrentados a dilemas éticos y espirituales complejos. Desde una mirada comparativa, esta parte del libro evoca otras grandes narrativas donde la política interna de una institución sagrada se convierte en un drama humano universal. Similar a la intriga palaciega de los Tres Mosqueteros o las tensiones en la corte de El nombre de la rosa de Humberto Eco, donde la lucha por el poder se mezcla con cuestiones de fe y conocimiento. En adaptaciones audiovisuales basadas en Cónclave, estas confrontaciones suelen representarse con dramatismo intenso, pero el texto ofrece un matiz más profundo. Una mezcla de diálogo político y espiritual que rara vez logra capturar la pantalla con tanta precisión y profundidad emocional. En suma, esta sección revela un momento crucial donde las diferencias entre los cardenales se hacen explícitas y ponen en jaque la estabilidad del proceso electoral. La tensión palpable entre tradición y cambio, fe y poder, se traduce en discusiones que son tanto batallas intelectuales como estratégicas, donde cada palabra puede definir el destino de la Iglesia. En ese choque de voluntades, no solo se elegía un papa, sino el alma misma de la Iglesia, concluye la narración, invitándonos a contemplar la complejidad humana detrás del ritual sagrado. El foco recae intensamente sobre el cardenal Lomelí, cuya figura se vuelve el eje central al descubrir información que puede alterar el rumbo de la elección papal. La narrativa detalla con minuciosidad cómo, en medio de la tensa atmósfera que envuelve la Capilla Sistina, Lomelí se encuentra con documentos y testimonios que revelan secretos ocultos y maniobras clandestinas, capaces de trastocar las alianzas y compromisos previamente establecidos. La tensión se siente en cada palabra y en el ritmo del relato, mientras Lomelí desentraña esas verdades ocultas. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero la imagen que formaban no era la que él esperaba. Así expresa el autor la sorpresa y el peso que tiene esta revelación para el cardenal, que ahora debe decidir cómo utilizar este conocimiento. No es solo un hallazgo,
sino un arma que puede cambiar la balanza del poder dentro del cónclave. Entre los personajes implicados en este descubrimiento están el cardenal Valerio y el cardenal Borja, quienes emergen con un rol aún más significativo al estar vinculados a la información filtrada, ya sea como beneficiarios o como antagonistas. La novela describe conversaciones secretas y encuentros furtivos donde Lomelí intenta evaluar la credibilidad de los datos y su posible impacto. Cada palabra escuchada en los corredores tenía un doble sentido, cada gesto ocultaba una intención, reflexiona Lomelí, evidenciando el ambiente de desconfianza creciente. Este momento de revelación no solo sirve para dinamizar la trama, sino que abre una ventana hacia la complejidad de la lucha por el papado, donde el poder no solo se disputa con votos, sino con información estratégica. Lomelí se enfrenta a un dilema moral profundo. ¿Debe usar esa información para manipular el resultado o buscar un camino más justo? La verdad era un peso que podía salvar o destruir, se lee, sintetizando la carga ética que atraviesa el protagonista. La descripción del ambiente dentro de la capilla refleja esa dualidad entre la santidad del lugar y la intensidad política que allí se vive. Los frescos que cubren las paredes, símbolo de la fe y la historia milenaria, contrastan con el susurro de las traiciones que llena el aire. Una imagen que Harris usa para reforzar la idea de que la lucha por el papado no es solo espiritual sino también humana, con sus conflictos y contradicciones. Este segmento recuerda, por su atmósfera de intriga y la importancia de secretos revelados, a obras como El nombre de la rosa, donde la búsqueda del conocimiento y la verdad están envueltas en un contexto de misterio y poder. Sin embargo, Harris añade la dimensión específica del mundo eclesiástico contemporáneo, mostrando cómo la fe y la política se entrelazan en un juego muy delicado. En adaptaciones visuales, si bien suelen enfatizar el drama y la tensión, el libro profundiza en el proceso mental y emocional del cardenal Lomelí, enriqueciendo el relato con sus dudas, miedos y estrategias. Algo que no siempre se traslada con igual detalle a la pantalla, perdiendo a veces esa riqueza interna que hace único al personaje. En definitiva, esta parte de Cónclave expone cómo una sola revelación puede ser capaz de cambiarlo todo, poniendo en jaque no solo a los candidatos, sino a toda la estructura de poder dentro de la Iglesia. Lomelí se convierte en el guardián de un secreto que puede determinar el destino del papado. Enfrentado a la responsabilidad de manejar esa verdad en un entorno donde el silencio y la mentira podían ser más peligrosos que cualquier cuchillo. La lucha por el papado se intensifica no solo en el terreno político y estratégico, sino también en el profundo campo de los dilemas éticos y personales que enfrentan los cardenales dentro de la Capilla Sistina. La narrativa se sumerge en la complejidad interna de estos hombres, donde la fe, la ambición, la moralidad y las presiones del entorno chocan de manera dramática. El cardenal Lomelí, protagonista central, se encuentra en el epicentro de esta tormenta interior. Mientras observa el desarrollo de las votaciones, que cada vez se tornan más ajustadas y divisivas, se enfrenta a una encrucijada moral. ¿Hasta dónde puede uno ir en la búsqueda del bien mayor sin traicionar su propia conciencia? Esta frase encapsula la tensión que atraviesa, pues sabe que las decisiones que tomen no solo afectarán su alma, sino el destino de toda la Iglesia. A su lado, otros personajes como el cardenal Valerio y el cardenal Borja también experimentan crisis similares. Valerio, conocido por su pragmatismo, se debate entre ceder a las presiones de su facción o mantener la integridad, mientras Borja, más impulsivo y apasionado, se muestra dividido entre sus convicciones personales y las maniobras de poder que observa a su alrededor. La novela describe con detalle estos momentos. La lucha no era solo por un asiento, sino por el alma misma de la Iglesia. Uno de los momentos más conmovedores ocurre cuando Lomelí se retira a meditar en la Capilla Sistina, rodeado de frescos que representan pasajes de sacrificio y redención. Allí, reflexiona sobre la pesada carga que implica elegir a un nuevo pastor para millones de fieles. La fe debería ser la guía, pero la política parecía estar ganando la batalla. Esta reflexión resalta el choque entre la pureza espiritual y las realidades terrenales que gobiernan el cónclave. Además, los cardenales enfrentan la presión constante de sus propias conciencias, conscientes de que están bajo el escrutinio de la historia y de Dios. La novela no rehúye mostrar estos conflictos íntimos, describiendo en detalle cómo la máscara de autoridad y seguridad a menudo ocultaba dudas y temores profundos. Esta dualidad humana añade una dimensión enriquecedora al relato, alejándolo de un simple thriller político para transformarlo en una exploración de la naturaleza humana en situaciones extremas. La tensión entre el deber y la ambición personal se refleja también en diálogos cargados de significados, donde las palabras esconden más de lo que revelan y cada gesto es observado con lupa. En un momento, Lomelí confronta a otro cardenal en privado, cuestionando las intenciones reales detrás de sus votos. ¿Es la fe lo que los mueve, o el poder disfrazado de piedad? Esta pregunta pone en evidencia el núcleo del dilema que atraviesa todo el cónclave.
Es interesante destacar que, a diferencia de algunas adaptaciones visuales que suelen enfatizar el suspense externo y las conspiraciones, el libro se adentra profundamente en el mundo interior de los personajes, haciendo que el lector se identifique con sus luchas personales. Esta introspección recuerda la manera en que Tolstói exploraba los dilemas éticos en sus personajes, aunque en un contexto muy diferente, mostrando que la lucha interna es universal y atemporal. En suma, esta sección de Cónclave nos muestra que detrás de la apariencia solemne y la ceremonia, el proceso de elegir un nuevo papa es también un enfrentamiento con uno mismo. Una prueba de fe y ética donde cada cardenal debe decidir qué está dispuesto a sacrificar. En el corazón del poder, la verdad puede ser la mayor de las soledades, se lee en un momento clave, sintetizando la soledad moral que define esta etapa decisiva. El peso de la responsabilidad recae con fuerza sobre los hombros de los cardenales, especialmente sobre el protagonista, el cardenal Lomelí, quien siente como nunca la magnitud de la decisión que debe tomarse. Se encuentra en medio de un torbellino de emociones, debates y luchas internas que reflejan no solo el choque entre facciones, sino la posibilidad real y tangible de un cambio que podría transformar la estructura de la Iglesia. Lomelí está consciente de que no se trata simplemente de elegir un papa, sino de decidir el rumbo espiritual y moral de millones de fieles en todo el mundo. Esta frase resuena en su mente con un eco persistente que lo impulsa a analizar cada voto, cada argumento, y cada gesto que ocurre en la Capilla Sixtina. La responsabilidad que lleva no es abstracta, es un compromiso vital con la historia y el futuro. A medida que avanza la lucha por el papado, Lomelí se siente atrapado entre el idealismo y la realidad política. En una conversación intensa con el cardenal Valerio, queda claro que ambos reconocen la oportunidad histórica. Quizá esta sea la última vez en siglos que podamos abrir una ventana y dejar entrar aire fresco. Esta metáfora simboliza la esperanza que muchos cardenales, incluso aquellos más pragmáticos, albergan en secreto. Sin embargo, esta esperanza no está exenta de miedo y dudas. La narrativa muestra cómo el peso de la tradición y el poder secular se enfrentan a los deseos de renovación. Lomelí reflexiona que la Iglesia es un cuerpo vivo, pero a veces sus costuras se sienten demasiado apretadas, incapaces de estirarse sin romperse. Esta imagen, cargada de simbolismo, representa el delicado equilibrio entre conservar la fe y permitir la evolución necesaria. La tensión se palpa también en los pequeños detalles, el silencio reverencial entre votaciones, los susurros en los pasillos, y las miradas que intercambian los cardenales, conscientes de que cada movimiento puede tener consecuencias duraderas. En ese instante, el destino de la Iglesia no estaba solo en manos de Dios, sino en las decisiones humanas, imperfectas pero decisivas. Se lee en un pasaje que invita a la reflexión sobre el papel de la humanidad en asuntos sagrados. Es notable cómo Harris utiliza esta sección para profundizar en la idea de que el poder y la fe no son siempre antagónicos, sino que pueden coexistir en una tensión creativa. Lomelí representa esta dualidad, un hombre de fe que entiende el juego político, y un político que busca la verdad espiritual. En su diálogo con Borja, se escucha la frase, el verdadero cambio empieza cuando uno se atreve a mirar más allá de lo inmediato, cuando la responsabilidad se convierte en valentía. Esta sección recuerda a la tensión dramática y ética que se vive en obras clásicas como El Rey Lear de Shakespeare, donde la responsabilidad y el poder pesan sobre las decisiones humanas con consecuencias profundas. Pero a diferencia de tragedias inevitables, aquí hay espacio para la esperanza y la renovación. En cuanto a adaptaciones visuales o dramatizaciones basadas en Cónclave, suelen destacar el suspense político, pero pocas logran capturar esta dimensión interna y reflexiva que Harris maneja con tanta sutileza. Este detalle convierte la novela en una experiencia más rica y profunda, invitando a pensar en la Iglesia no solo como institución, sino como comunidad viva que se enfrenta a sus propios desafíos y posibilidades. En definitiva, esta parte de la novela nos invita a acompañar a Lomelí en su carga casi sagrada, en la que cada voto es un acto de fe y de poder, y donde la posibilidad de un cambio real no es solo una esperanza, sino una responsabilidad que pesa sobre cada alma presente. El lector queda inmerso en esta atmósfera densa pero llena de significado, donde el futuro de la Iglesia pende de un hilo, sostenido por la convicción y la valentía de unos pocos. Sección 5. La elección final y sus consecuencias. En esta sección culminante de Cónclave de Robert Harris, la tensión acumulada a lo largo del proceso electoral alcanza su punto álgido. La Capilla Sixtina se convierte en el escenario donde, finalmente, se lleva a cabo la votación decisiva que determinará quién será el nuevo Papa. Los cardenales, entre los cuales destaca nuevamente el cardenal Lomelí, se preparan para ese momento que transformará para siempre el destino de la Iglesia. El ambiente está cargado de una solemnidad palpable, una mezcla de esperanza, ansiedad y profundo respeto. Los rostros de los participantes reflejan la intensidad de la espera, conscientes de que en pocos minutos el humo que salga de la chimenea marcará no solo el color de la elección, sino el futuro de la fe católica.
Lomelí, en sus pensamientos, reconoce que todo se reduce a este instante, a ese suspiro colectivo de la historia. Esta cita muestra cómo cada uno de los cardenales siente el peso histórico de su decisión. Durante la votación, las papeletas se deslizan con cuidado y silencio hacia la urna, cada una representando una voz y una convicción. La novela detalla con precisión el proceso, desde la oración inicial hasta el conteo de votos, mostrando la seriedad y el respeto que envuelve este rito ancestral. Lomelí observa, casi en un estado de trance, cómo cada nombre es leído en voz alta y cómo la expectación crece con cada conteo. Un voto puede parecer insignificante, pero en esta sala es el eco de miles de millones de almas, medita Lomelí. La tensión se intensifica cuando los resultados empiezan a ser demasiado ajustados, y la posibilidad de un empate o una votación prolongada se vuelve real. En medio de esta incertidumbre, las miradas se cruzan y algunos murmullos revelan la ansiedad contenida. Aquí no solo elegimos a un líder, sino al símbolo viviente de la fe, comenta en voz baja uno de los cardenales, poniendo en palabras el drama del momento. Finalmente, cuando se anuncia el nombre del elegido, se siente un suspiro colectivo, un estallido contenido que se libera con el humo blanco que se eleva sobre el Vaticano. La reacción de Lomelí es de mezcla entre alivio y reflexión. El nuevo Papa no es solo un hombre, es la esperanza y la carga de un mundo entero. En este instante, queda claro que la elección es más que un acto político, es un momento sagrado que invita a la renovación y a la continuidad. Desde una perspectiva reflexiva, este desenlace evoca el dramatismo y la solemnidad de procesos similares en la historia real de la Iglesia Católica, donde la elección papal ha sido siempre un evento cargado de misterio, fe y, en ocasiones, intrigas políticas. La novela captura con precisión ese equilibrio, sin caer en exageraciones, manteniendo la autenticidad y la profundidad de un ritual que ha perdurado siglos. En cuanto a adaptaciones, las representaciones audiovisuales del cónclave suelen centrar mucho en el suspense y en las intrigas políticas. Pero pocas veces logran transmitir con tanta fuerza el aspecto espiritual y emocional que Harris logra plasmar aquí. Lo que convierte a esta sección en un punto alto para quienes buscan comprender la complejidad humana detrás de la investidura papal. Así, la elección final no solo cierra un ciclo dentro de la narrativa, sino que también abre la puerta a una nueva etapa para la Iglesia y para los personajes involucrados, dejando al lector con la sensación de haber sido testigo de un evento profundamente significativo y humano, donde cada voto, cada nombre, es una piedra en la construcción del futuro. La narrativa nos sumerge en el momento solemne que sigue a la elección del nuevo Papa, un instante cargado de significado tanto para la Iglesia como para el mundo entero. Tras el clímax de la votación decisiva, el relato despliega con detalle la atmósfera que envuelve a los cardenales, a los fieles y a los observadores externos, reflejando cómo este acto va mucho más allá de una simple elección, es la encarnación de una esperanza, de un camino hacia la renovación espiritual y social. La ceremonia que sucede a la proclamación se describe con gran solemnidad y precisión. La capilla retumba con el sonido de Habemus Papam, esas palabras que, más allá de ser una formalidad, despiertan en todos un profundo sentido de continuidad y fe. El cardenal que anuncia el nombre del elegido lo hace con voz firme, pero cargada de emoción, señalando que en este hombre depositamos la confianza de toda la cristiandad. La elección se convierte entonces en un puente entre el pasado y el futuro, entre la tradición milenaria y los desafíos contemporáneos que enfrenta la Iglesia. El nuevo Papa, cuyo nombre se revela con un aura de misterio y expectación, asume su misión con un claro sentido del peso de su responsabilidad. La narrativa nos acerca a sus pensamientos, que se entrelazan con sentimientos de humildad y determinación. Seré el guardián de la fe y el servidor de la humanidad, medita con convicción. Aquí se expone un dilema fundamental, muy real en la historia de cualquier pontífice, el equilibrio entre la autoridad espiritual y la vulnerabilidad humana. Los cardenales presentes reaccionan con respeto, algunos con emociones contenidas, otros con gestos de esperanza abierta. Lomelí, protagonista y testigo cercano de todo el proceso, reflexiona sobre cómo este momento trasciende la política y las intrigas. Es un acto de fe, un llamado a la unidad. Esta reflexión invita a pensar en el papel que la Iglesia ha tenido históricamente, y sigue teniendo, como fuerza moral y social en el mundo. Es interesante notar que esta escena no solo enfatiza el aspecto ritual y simbólico, sino que también plantea, con sutileza, las tensiones internas y los desafíos futuros. El Papa elegido simboliza tanto la continuidad como la posibilidad de cambio. Como se menciona en el libro, la Iglesia no es solo un edificio ni un dogma, es un cuerpo vivo que debe adaptarse sin perder su esencia. Este pensamiento resuena con las luchas internas reales que la Iglesia ha enfrentado a lo largo de los siglos, tratando de balancear tradición y modernidad. En términos de adaptación audiovisual, muchas películas o series sobre el cónclave tienden a enfocarse en las intrigas políticas y conspiraciones, mientras que Cónclave pone el foco en la dimensión humana y espiritual,
una perspectiva menos frecuente pero mucho más profunda. Esto enriquece la comprensión del lector o espectador, mostrando que la elección papal es, ante todo, un acto de fe cargado de historia, emoción y responsabilidad. Así, este momento solemne se presenta como una especie de ritual sagrado que proyecta su luz hacia el futuro de la Iglesia y del mundo, recordándonos que cada elección es también una promesa. Un compromiso con la humanidad y con Dios. Con esta frase, el autor concluye un ciclo narrativo intenso, lleno de reflexión y profundidad, que invita a quienes lo escuchan o leen a meditar sobre el poder, la fe y la esperanza. La narrativa se adentra en las reacciones que suscita la elección del nuevo Papa, tanto dentro de las paredes del Vaticano como en el mundo exterior. Un reflejo fiel de la enorme influencia que este evento tiene a nivel global. Tras el solemne anuncio del elegido, la tensión acumulada se libera en distintas formas, desde la emoción contenida de los cardenales, hasta el eco mediático y social que repercute más allá de Roma. Dentro del Vaticano, los cardenales experimentan una mezcla compleja de sentimientos. Algunos muestran alivio, otros escepticismo, y no faltan aquellos que mantienen reservas ante lo que esta elección podría significar. Lomelí, el observador atento y protagonista, capta esa atmósfera con detalle. No todos están convencidos, pero el peso de la responsabilidad obliga a la unidad. Reflexiona mientras observa las miradas cruzadas y los silencios llenos de significado. Esta diversidad de emociones representa la complejidad humana detrás de la institución, donde el poder espiritual convive con las fragilidades personales y las ambiciones. Al mismo tiempo, la reacción externa comienza a manifestarse de inmediato. La multitud reunida en la plaza de San Pedro, que ha esperado horas y días por este momento, responde con vítores, aplausos y algunas oraciones espontáneas. La fumata blanca, símbolo universal de que el cónclave ha concluido, desata un júbilo que Harris describe con vivacidad. Una oleada de esperanza y fe recorre la plaza, un instante que une a miles en una misma emoción. Este fenómeno no es solo religioso, sino también social y político, pues la figura del Papa tiene un rol de influencia que trasciende lo estrictamente eclesiástico. En paralelo, los medios de comunicación empiezan a difundir la noticia con rapidez, y se producen debates y análisis en todo el mundo. Algunos expertos aplauden la elección como un posible giro hacia una iglesia más moderna y cercana al pueblo, mientras otros advierten sobre los retos que el nuevo pontífice tendrá que enfrentar, incluyendo resistencias internas y críticas externas. Harris ilustra esta multiplicidad con una frase que cobra especial relevancia: la elección de un papa es un espejo que refleja no solo la iglesia, sino las tensiones y esperanzas del mundo actual. Es importante destacar cómo la novela resalta la presión que este momento impone a todos los involucrados. El nuevo Papa, todavía en la soledad de sus pensamientos, siente el peso de 1000 años de historia y la mirada expectante de millones. Esta carga, que a menudo parece inabarcable, es la que define la personalidad y el legado de cada pontífice, un tema recurrente que conecta esta obra con otras narrativas sobre poder y espiritualidad. Desde un punto de vista reflexivo, esta parte del libro invita a considerar la dimensión humana y global de una institución milenaria. La elección papal no es un evento cerrado ni exclusivo, es un suceso que toca fibras culturales, políticas y espirituales en todo el planeta. Así como en El nombre de la rosa de Humberto Eco se exploran las complejidades del poder religioso, Cónclave muestra que tras las puertas cerradas de la Capilla Sistina se juega una partida que afecta a todos. Visualmente, muchas adaptaciones de la historia del cónclave suelen dramatizar la ceremonia y los momentos internos, pero pocas logran transmitir con tanta profundidad la resonancia que esta elección tiene fuera del Vaticano. El libro, por su parte, logra equilibrar ese enfoque, haciendo sentir al lector que es testigo no solo de una elección, sino de un evento histórico lleno de significado y consecuencias. Así, las reacciones internas y externas no solo dan cierre al proceso electoral, sino que abren la puerta a un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia y del mundo, recordándonos que cada elección es también un acto de esperanza y una invitación a la renovación. La narrativa se concentra en las repercusiones inmediatas que sigue a la elección del nuevo Papa, un momento que no solo concluye un proceso complejo, sino que también marca el inicio de una etapa crucial para la Iglesia y el mundo. Esta parte nos sumerge en la atmósfera cargada de expectativas, ansiedades y desafíos que se abren una vez que el nombre del elegido ha sido proclamado en la solemne Capilla Sistina. Después del histórico anuncio, la atención se centra en las consecuencias que esta elección trae consigo, tanto en el seno de la institución eclesiástica como en la esfera pública. Los cardenales, que han participado en un intenso cónclave lleno de intrigas y confrontaciones, ahora enfrentan la realidad de apoyar o cuestionar la dirección que tomará la Iglesia bajo el nuevo liderazgo. Lomelí observa detenidamente cómo los rostros reflejan tanto esperanza como incertidumbre, una mezcla que revela las tensiones internas que permanecen latentes a pesar del momento de unidad oficial.
Entre los cambios que comienzan a perfilarse, Harris destaca la expectativa de que el nuevo Papa pueda impulsar una renovación en la Iglesia, aunque sin romper completamente con la tradición. En palabras del libro, no se trata de una ruptura radical, sino de un delicado equilibrio entre reforma y continuidad. Esta frase subraya el difícil juego de poderes y expectativas que siempre acompaña a la figura pontificia, obligada a navegar entre fuerzas conservadoras y demandas de modernidad. El impacto externo también se manifiesta con rapidez. Las reacciones de líderes políticos, fieles de distintas partes del mundo, y medios de comunicación, son recogidas con detalle. Algunos ven en la elección una oportunidad para un diálogo más abierto con la sociedad contemporánea, mientras que otros permanecen escépticos, temiendo que las viejas estructuras y viejos vicios persistan bajo nuevas apariencias. Esta ambivalencia es un reflejo fiel de las tensiones que caracterizan a la Iglesia en tiempos modernos, en constante lucha por conservar su relevancia espiritual y social. En este punto, la novela invita a una reflexión más profunda sobre el papel del papado como símbolo y agente de cambio. Lomelí, cuya mirada aguda acompaña al lector, piensa que más allá de la ceremonia, el verdadero desafío será traducir palabras en acciones. Esto es esencial, pues nos recuerda que el peso histórico y espiritual del pontificado no se limita a la elección en sí, sino a lo que el nuevo Papa pueda hacer durante su mandato. Es interesante comparar esta representación con las versiones visuales que se han realizado sobre procesos papales, donde a menudo se enfatiza la pompa y el ritual, pero menos las consecuencias reales y las complejidades internas posteriores. Harris logra un equilibrio que dota a la novela de una profundidad que muchos relatos audiovisuales no alcanzan, enfatizando la humanidad y el pragmatismo detrás de las grandes ceremonias. Finalmente, esta sección concluye con una sensación de incertidumbre vigilante, un reconocimiento de que el cambio es posible, pero nada está garantizado. El autor sugiere que la elección del Papa es solo el primer paso en una larga historia de desafíos que tendrán que enfrentarse con fe, inteligencia, sobre todo, responsabilidad. Así, el cierre de esta parte nos deja con la certeza de que, aunque la fumata blanca ilumina un nuevo comienzo, las sombras del pasado y las dudas del presente continuarán pesando sobre el camino de la Iglesia, recordándonos que cada elección trae consigo la mezcla inseparable de esperanza y realidad. Llegamos a la reflexión final de Cónclave de Robert Harris, donde se entretejen con profundidad las complejas relaciones entre el poder, la espiritualidad y el incierto futuro de la Iglesia Católica tras la elección del nuevo Papa. En este cierre, el autor no solo nos muestra el desenlace de una elección, sino que invita a una meditación más amplia y profunda sobre el significado real del papado en el mundo contemporáneo. Después del anuncio solemne, cuando la fumata blanca ha señalado el fin del cónclave y la elección ha sido aceptada, se despliega ante nosotros la pesada carga que recae sobre los hombros del recién electo. Lomelí, personaje central cuya mirada acompaña al lector durante todo el proceso, reflexiona: el poder, en su forma más pura, no es un fin en sí mismo, sino un instrumento. Un instrumento que puede elevar o destruir. Esta frase recoge la tensión inherente en el cargo de Papa, que implica no solo ejercer una autoridad mundial, sino también representar la voz espiritual de millones, guiando una institución milenaria que se debate entre tradición y cambio. El autor resalta cómo la espiritualidad, en el sentido más auténtico, debe ser el núcleo desde el cual emerjan todas las decisiones. Sin embargo, Harris no oculta que este núcleo espiritual se ve constantemente atravesado por intereses políticos, rivalidades personales y expectativas externas. La santidad y la política conviven en un delicado equilibrio, y a menudo uno contamina al otro, observa Lomelí con una mezcla de melancolía y realismo. Esta dualidad revela que el papado, más que un simple rol religioso, es un campo de batalla donde se confrontan el ideal y lo terrenal. Además, se plantea un interrogante fundamental: ¿puede la Iglesia Católica, con su historia profunda y a veces controvertida, transformarse para responder a los retos del siglo XXI sin perder su esencia? El texto sugiere que esta elección es una oportunidad, pero también un desafío monumental. El futuro no está escrito en piedra, sino en las acciones que se tomen desde ahora, reflexiona Lomelí, apuntando a la esperanza, pero sin disfrazar las dificultades que se avecinan. En esta reflexión final, se resalta la importancia del liderazgo auténtico, el valor de la humildad y la urgencia de un compromiso verdadero con las causas espirituales y sociales. La narrativa se detiene en cómo esta elección podría marcar la diferencia en temas cruciales como la justicia social, la transparencia interna y la renovación doctrinal. Harris parece invitar al lector a pensar en el Papa no solo como una figura ceremonial, sino como un agente real de cambio en un mundo convulsionado. Esta visión del poder y la espiritualidad también recuerda las tensiones que en la historia han acompañado a otras grandes instituciones, como se ve en obras literarias clásicas que exploran el poder, desde El Príncipe de Maquiavelo hasta relatos más modernos que ponen en cuestión la relación entre ética y autoridad.
Finalmente, la novela deja una impresión de equilibrio entre esperanza y cautela, donde el futuro de la Iglesia Católica se presenta como un camino abierto, plagado de desafíos, pero también de posibilidades. Lomelí concluye que la verdadera prueba no es llegar al trono de San Pedro, sino lo que se haga una vez sentado en él. Y es ahí, en ese momento decisivo, donde se juega el destino de una institución que sigue siendo una de las fuerzas espirituales más influyentes del planeta. Este cierre resuena con la realidad del papado actual, que constantemente navega entre tradición y modernidad, y nos recuerda que el poder espiritual tiene, más que nunca, la responsabilidad de adaptarse y responder a las profundas demandas de justicia, transparencia y humanidad. Una meditación profunda y necesaria para entender no solo la novela, sino también la complejidad de la Iglesia hoy. El cónclave de Robert Harris se posiciona como una novela que trasciende el mero thriller político o la intriga eclesiástica para ofrecer una reflexión profunda sobre el poder, la fe y la naturaleza humana dentro de una de las instituciones más antiguas y complejas del mundo, la Iglesia Católica. Publicada en un contexto contemporáneo, donde las instituciones religiosas enfrentaban crecientes desafíos de credibilidad, escándalos y demandas de renovación. La obra se convierte en una ventana fascinante hacia un proceso que suele mantenerse oculto y envuelto en rituales y misterio. Desde un punto de vista literario, el cónclave dialoga con tradiciones clásicas que exploran la relación entre poder y ética, reminiscentes del pensamiento de Maquiavelo en El Príncipe, donde la política es entendida como un arte lleno de maniobras, alianzas y confrontaciones veladas. Sin embargo, Harris añade una dimensión espiritual y moral que complejiza el juego. No solo se trata de ganar el poder, sino de entender su trascendencia y sus límites en el ámbito de la fe. En ese sentido, la novela también se aproxima a obras como Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, en las que las tensiones entre la fe, la duda y la moralidad son eje central. El libro aborda el tema del liderazgo espiritual desde una óptica realista y, a veces, incluso cínica, mostrando que detrás de la santidad y el ceremonial existen intereses humanos, ambiciones y dilemas éticos que ponen a prueba la integridad de sus protagonistas. Este enfoque ha sido fundamental para conectar con una audiencia que, en la época del lanzamiento del libro, mostraba un creciente escepticismo hacia las instituciones tradicionales, en especial tras escándalos relacionados con la Iglesia Católica en las décadas previas. La recepción crítica fue generalmente positiva, valorando la precisión con que Harris retrata el ambiente cerrado y tenso del Vaticano, así como su habilidad para construir personajes complejos y situaciones cargadas de suspenso. Algunos críticos señalaron que, aunque la novela mantiene un ritmo ágil y entretenido, su valor reside en la combinación de ficción con una investigación exhaustiva, casi periodística, sobre el funcionamiento interno del cónclave y la política vaticana. Esto la diferencia de obras más fantasiosas o menos documentadas, otorgándole un aire de autenticidad que aumenta su impacto. Desde una perspectiva sociológica, el cónclave puede leerse como un espejo de la época posmoderna, en la que las grandes narrativas y estructuras tradicionales son cuestionadas, y el poder se muestra fragmentado y disputado. La novela invita a pensar en la Iglesia como un organismo vivo, sujeto a las mismas tensiones y luchas que cualquier entidad humana, lo que contribuye a humanizar a sus protagonistas y a desmitificar el proceso de elección papal. Complementariamente, la novela puede ser puesta en diálogo con trabajos sobre el liderazgo religioso contemporáneo y la secularización, como los estudios de Max Weber sobre el carisma y la autoridad legítima, donde el Papa representa un tipo particular de autoridad tradicional con elementos carismáticos y burocráticos a la vez. La novela revela las contradicciones de este modelo, atrapado entre la tradición milenaria y la necesidad de adaptarse a los tiempos modernos. En suma, el cónclave no solo entretiene sino que invita a una reflexión más profunda sobre la naturaleza del poder espiritual y temporal, el peso de la tradición y la urgencia de la renovación. Su éxito y acogida se explican no solo por su calidad narrativa, sino también por su pertinencia para un público contemporáneo que busca entender, más allá del misterio, las fuerzas reales que moldean uno de los pilares más influyentes de la cultura occidental. Así, Harris ofrece una obra que dialoga con la historia, la teología y la política, consolidándose como un referente dentro del género de la novela histórica y política contemporánea. Cónclave no es solo una novela sobre religión, es un espejo de las complejidades humanas y el poder que mueve los hilos del mundo. Una invitación a mirar más allá de la fachada sagrada y entender la lucha detrás del trono papal. ¿Te interesa conocer los secretos mejor guardados del Vaticano? ¿Quieres sumergirte en una historia llena de suspenso y poder? Déjalo en los comentarios, suscríbete para más análisis de libros que revelan el lado oculto de la historia, y comparte este video.